Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, querido amigo, amiga, hermano, iglesia y todo aquel quien pueda estar escuchando y viendo este video. Hoy quiero compartirte el tema que se titula así: ¿cómo ser estables en Dios? Realmente la palabra inestable no nos gusta o no nos cae bien, pero hoy te quiero definir la palabra estable, que dice que es estar firme y seguro sin peligro alguno o de caer o de perder el equilibrio. Mira qué importante todo lo que significa estable, que no cambia y es constante y duradero en el tiempo, que no sufre alteraciones, es sólido, es durable y permanente. Esa es la definición de estable. Y hoy quiero que me acompañes para ver cómo ser estables en Dios. Hay unas características del cual nos habla muy bien y detalladamente el famoso Salmo 51, ¿sí? Aquel que escribió el rey David. Y dice en el Salmo 51, 6, acá voy a compartirte algunas de las características que debemos alcanzar o tener para ser estables en Dios. Creo que a cualquiera de nosotros nos gusta ser estables en distintas cosas, pero sobre todo estables en Dios. Y estable no significa estancamiento, sino que estás firme para proseguir, para avanzar, para crecer. Muy bien. Versículo 6 del Salmo 51 dice: He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dijo Jesús en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si hay algo que tenemos que aprender, amigo y hermano, ministro, iglesia, es andar en la verdad. Cuando a Jesús le preguntó Pilato, ¿qué es la verdad?, Jesús no perdió el tiempo en contestar, porque delante de Pilato estaba la verdad misma, que Jesús. Y cuando estamos en Jesús, tenemos que andar en verdad, ya no en cosas escondidas, ya no en cosas alteradas, ya no en cosas corruptas. Entonces, una de las características para ser estables es que amemos la verdad de Jesús, que amemos a Jesús y la sabiduría. Dice el versículo 6, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Quién le ha hecho comprender al salmista sabiduría? ¿Quién otro sino Dios? Dice muy claramente en Santiago 1:5, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿cuántos nos falta sabiduría? A todos. Dice, pídala a Dios, esa es la receta bíblica, el cual Dios les dará abundantemente y sin reproche. Entonces, una de las características fuertes para ser estables en Dios es amar su verdad y la sabiduría. A Dios no le sorprenden nuestras formas de adoración. Por favor, quítate eso de la cabeza. Sino más bien le sorprende nuestra actitud de humillación. Y entre esas actitudes está el de amar la verdad y su sabiduría. Otra característica, si querés enumerarla, la número 2, está en el versículo siguiente. Siempre el Salmo 51, versículo 7, dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y está hablando de santidad. Si querés ser estable en Dios, tenés que amar la santidad. Y a vos también te digo, amigo, si querés alcanzar logros y querer la bendición de Dios que no añade tristeza, como dice Proverbios, tenés que empezar a esforzarte y andar en santidad. Nunca será suficiente la santidad que alcancé ayer, ¿sí? Nunca será la misma medida que necesito hoy. Necesito más santidad de la que estoy viviendo. Es un proceso continuo. Quiero que me acompañes en Hebreos 12, 14, hablando justamente de esto. Sinceramente es un texto que no lo iba a compartir, pero viene a mi memoria. Dice así, Hebreos 12, 14, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, dice la palabra de Dios que nosotros fuimos santos por el llamado, el día que nuestras vidas se reconciliaron con Dios y entregamos
nuestra anterior vida de pecado y de tendencias pecaminosas. Eso, ahí la Biblia nos llama santo, pero también hay un versículo que dice, a los santificados llamados a ser santos. Y ahí nos habla Pablo que siempre la santidad va a ser un proceso. Nunca vamos a alcanzar la santidad perfecta en esta tierra, pero sí, siempre tenemos que seguir la santidad, esforzarnos para ser más santos que ayer, para santificarnos más que ayer. Lo que alcanzamos ayer, esa medida no nos alcanza para hoy. Por eso dice el versículo que te leí, seguid la santidad, avanzad en la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Un tercer punto o característica para ser estables en Dios lo encontramos en el versículo 10 y 11, siempre del Salmo 51, que dice así, dice David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Si querés ser estable, si quiero ser estable en Dios, tengo que desesperarme por llevar su presencia, la presencia de Dios a mí, en mi vida, donde quiera que vaya. Dijo Josué, ese discípulo de Moisés, dice, no voy a ir, Señor, no voy a ir, Dios, si tu presencia no va conmigo. Porque cuando va la presencia de Dios con nosotros, va Dios mismo con nosotros. Y Él se mueve donde nosotros nos movemos, la presencia de Dios. La presencia de Dios, ¿qué hace? Energiza nuestros cuerpos y nos lleva a ser activos. Él va a hacer pedazos a través de su presencia la violencia de nuestro corazón. Sí, nuestro corazón es violento, es rebelde a Dios, pero cuando la presencia de Dios empieza a invadir nuestro corazón, Él va a hacer pedazos nuestro corazón. Al Espíritu Santo, amigo, hermano, pastor, no hay que estudiarlo, hay que conocerlo. Es una persona que tenés que conocer. Muchos predican acerca del Espíritu Santo, pero lamentablemente muy pocos lo conocen y experimentan una amistad con Él. Gloria a Dios. Intimidad con el Espíritu Santo, con Dios, es mucho más que sentimientos. Es una realidad de estar con Dios. Y en la Biblia hay distintas clases o niveles de gloria, pero entre los más conocidos están dos niveles. Yo te lo quiero compartir rápidamente. Uno es el Shekinah. ¿Qué es el Shekinah? Es un lugar de residencia, de habitación, de un posar. Es lo que conocemos como la manifestación del Espíritu Santo en el fluir de la presencia de Dios, derramándose sobre un lugar, está el Shekinah, o llenando un espacio, o llenando un auditorio, y por consecuencia, las personas, por consecuencia de esa presencia de Dios, las personas que están en ese lugar, que están en ese momento, son tocadas por esa gloria. Dice en Éxodo, capítulo 40, versos 34 y 35, para que entiendas más lo que es la gloria del Shekinah. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, que tipificaba la presencia de Dios, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés, que era el líder, entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Cuando desciende el Shekinah, la gloria de Dios se manifiesta en ese lugar, en ese ambiente. Y otra gloria de la cual te quiero expresar rápidamente su significado es Kabod. Kabod es una gloria pesada, íntima, personal, como un fuego abrasador. No todas las personas llevan la gloria Kabod. El poseedor de esta gloria enciende lo que toca. Es una persona de peso, de presencia de Dios, que marca una diferencia. Es aquella persona que cuando pasa, por ejemplo, a un auditorio
o se pone delante de un grupo de personas, lleva tan fuerte la presencia de Dios que marca inmediatamente una diferencia y cambia el rumbo de la reunión. El creyente común lamentablemente pide panes y peces. Sin embargo, el cristiano con esta gloria, Kabod, es un pescador, es un emprendedor, es alguien que avanza, que enciende, que transforma. No está limitado por las circunstancias, sino que aviva el fuego y genera que baje el Shekinah de Dios, la presencia de Dios donde se mueve. Este tipo de gloria tenía, por ejemplo, el rey Salomón, donde él estaba, la presencia de Dios se manifestaba. Era pesada, dice Primera de Crónicas 29-25, y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a los ojos de todo Israel, a los ojos de toda la nación, y le dio tal gloria en su reino, cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Gloria a Dios. Entonces estábamos hablando de la tercera característica, que era desesperarnos por llevar la presencia de Dios. Dice el Salmo 42, que no me quiero olvidar de esto: tal como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Desesperarse por la presencia de Dios es mucho más que ir a una iglesia, es mucho más que citar un versículo, es mucho más que creernos que estamos bien, es llevar a Dios mismo caminando con nosotros. Versículo 12, otra característica para ser estables en Dios. Versículo 12, siempre del Salmo 51, dice: vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. El gozo nos lleva a tener también autoridad. El gozo es uno de los frutos del espíritu. En Gálatas 5:22 es uno de los frutos que enumera la palabra de Dios. Debo estudiar mis reacciones. ¿Hay gozo en mi vida? ¿Hay gozo en tu vida? No te estoy hablando de una sonrisa. El gozo es algo interior, es algo permanente, es algo que perdura pese a cualquier circunstancia adversa. Porque tener gozo hablan de nuestro fruto, de mi identidad. Tener a Dios no es que todo te vaya bien. En Hechos 16 relata de dos hombres que fueron azotados injustamente. Sin embargo, dice que a la noche cantaban himnos a Dios, porque su gozo era interior. Por fuera estaban destrozados, castigados, ensangrentados. Hablo de Pablo y de Silas. Pero había tanto gozo que ellos podían cantar y alabar a Dios. Quien pierde el gozo, pierde la autoridad, pierde el reino de Dios, porque dice que el reino de Dios, la gloria de Dios, consiste, dice en Romanos 14:17, en justicia, paz y ¿qué más? Gozo. Dice también Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Dijo: esto va a pasar, pero el gozo nadie me va a sacar. Y menospreció el oprobio. ¿Qué es el oprobio? Las injurias, las deshonras, los insultos, las vergüenzas públicas que él tuvo que soportar. ¿Pero por qué pudo pasar todo eso? Por el gozo que él tenía y que él llevaba. También para ser estable tengo que tener gozo. Y por último, me refiero al versículo 13, siempre de Salmo 51. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Esa pasión por Dios, esa estabilidad en Dios se tiene que exteriorizar. El lugar secreto da frutos de salvación. Cuando estamos en contacto con Dios, el corazón de Dios late y dice: almas, almas. Hay que conocer el nombre de Dios, hay que conocer la salvación. No es por un placer personal, debe exteriorizarse en salvación por las almas. Dice Proverbios 11:30 que el sabio ganará almas. Quiero cerrar con esto. Si querés ser estable en Dios, tenés que amar la verdad y la sabiduría. Tenés que anhelar su santidad. Tenés que desesperarte por llevar la presencia de Dios. Tiene que abundar gozo en vos y debe haber una pasión por hablar y predicar al Señor.
a los que están perdidos, enfrentan aflicción, los que no encuentran salida. Te animo que lo hagamos juntos. Dios está esperándonos. Dios te bendiga.